Ante los recientes casos de violencia contra estudiantes de escuelas, tanto privadas como públicas, ¿cómo reforzar la seguridad y la vigilancia en las instituciones de educación superior? Esta será una de las interrogantes que compartirá Claudia Sheinbaum ante directores y rectores. Hoy por la mañana, la jefa de gobierno sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad del Pedregal y esto es lo que sucedió. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió en privado con el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, para acordar acciones de vigilancia y seguridad al exterior de los planteles universitarios con el programa Sendero Seguro. Hemos estado trabajando con las universidades públicas, principalmente el Politécnico, la UNAM, la UAM, para los senderos seguros, y la idea es poder hacer esto mismo con las universidades privadas. Después del secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, la jefa de gobierno le reiteró al rector el compromiso que tiene su gobierno y la Procuraduría General de Justicia Local para esclarecer el caso y dar con los responsables. También se acordó trabajar en conjunto con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, para preservar la seguridad de todos los jóvenes de la capital del país. Después del encuentro, el rector señaló que hay confianza de la comunidad universitaria para establecer trabajos que permitan garantizar mayor seguridad en los planteles académicos y que casos como el de Norberto Ronquillo no se repitan. No podemos hablar de satisfacción, es decir, nosotros no tenemos satisfacción hasta que se esté demostrado que hay una persona y que se encontró a un culpable. Simplemente estamos ciertos de que se está trabajando y en ese sentido estaremos esperando los resultados. En los próximos días se buscará reunir a todos los rectores y directores de universidades privadas para coordinar las acciones de vigilancia con el gobierno capitalino. Sheinbaum Pardo resaltó que se trabaja en el área antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia Capitalina y habrá un reforzamiento en las áreas de inteligencia para eficientar las investigaciones. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.